¿Qué es evaluar aprendizajes? Podríamos decir que evaluar es elaborar un juicio sobre el valor o mérito de algo. Si queremos que este juicio sea objetivo, normalmente se dan dos etapas previas a la emisión del juicio: recogida de evidencias y aplicación de ciertos criterios de calidad sobre esas evidencias que nos permiten derivar una estimación sobre el valor o mérito de objeto a ser evaluado. Cuando en enseñanza aplicamos el término evaluación al rendimiento académico de los estudiantes, el objeto a ser juzgado es el aprendizaje del estudiante. Ello implica un proceso mediante el cual recogemos información o evidencia sobre el aprendizaje del estudiante, aplicamos ciertos criterios de calidad y por último emitimos un juicio sobre el valor o mérito del aprendizaje de este estudiante. A la organización de los elementos que constituyen ese proceso y a la racionalidad o sentido que damos a los elementos de ese proceso lo denominaremos sistema de evaluación. El juicio lo elaboraremos tomando como referencia los criterios de evaluación previamente establecidos y por supuesto conocidos por los estudiantes desde el comienzo del trabajo. Evaluación y enseñanza. Hipotéticamente, evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede tener diferentes propósitos. Se pueden diferenciar al menos dos perspectivas a la hora de pensar y diseñar la evaluación de los estudiantes. La primera perspectiva es la de tomar la evaluación como un punto y aparte de la enseñanza, es decir, como algo que tiene una finalidad completamente diferente a lo que normalmente hacemos en clase cuando decimos que estamos enseñando. La segunda perspectiva es la evaluación como parte de la enseñanza, un proceso que forma parte del intento para que el estudiante aprenda, sobre el que tenemos una parte de responsabilidad como profesores. En esta unidad se parte de la segunda de las perspectivas planteadas, es decir, se parte de la creencia que la evaluación, además de resultar útil para calificar a los estudiantes, forma parte de nuestros esfuerzos por establecer situaciones en las que los estudiantes puedan aprender. Evaluación como referencia para el estudiante. Corren tiempos de reforma e innovación en la enseñanza superior, y muchos docentes tratamos de introducir cambios en nuestras metodologías de enseñanza. Brown dice que, si quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes, entonces cambie las formas de evaluar esos aprendizajes. Conversando entre los docentes sobre la evaluación, generalmente se van planteando distintos pareceres, pero siempre se llega a la frase: al final el estudiante lo que quiere saber es si aquello que hace le cuenta o no para la nota final, y si no es así, le da igual. En otras palabras, para la mayor parte de los estudiantes, la importancia y relevancia de un aprendizaje radica en la importancia y relevancia que tenga para la evaluación de su rendimiento la demostración de ese aprendizaje. Gibbs dice que la evaluación es el arma más poderosa que tienen los profesores para influir en el modo en que los estudiantes respondan a los cursos y se comportan como alumnos. En resumen, el estudiante hará un uso estratégico de su tiempo y energía de acuerdo al sistema de evaluación. En el ámbito del estudiante universitario suelen diferenciarse dos enfoques. El primero, el aprendizaje superficial. El estudiante le dedica un mínimo esfuerzo, el imprescindible para cumplir con los requisitos. La atención se centra en los hechos, datos o principios aislados y se suele fallar en el establecimiento de las relaciones entre la información. Segundo, aprendizaje profundo. Hay un interés por comprender más allá del recordar. La información se va encajando en esquemas de relación y además el conocimiento novedoso va enlazando con lo ya conocido. El contexto de los cambios en evaluación. El espacio europeo de educación superior. La pregunta clave para abordar los posibles cambios en la organización universitaria probablemente sea: ¿hasta qué punto hay que replantear la formación que ofrece la universidad ante las situaciones de futuro y presente de los titulados? El abordaje a dicha cuestión se centra en el conjunto de principios que demandan la revisión de programas y metodologías que conducen hacia nuevas demandas en la evaluación de aprendizajes, tales como
juzgar los conocimientos y competencias que van más allá que el dominio de los hechos, teorías, principios y procedimientos puntuales. El acceso a la información, pero también la habilidad de conducirse ante la sociedad de la información, es decir, selección, comprensión y transferencia de información. Además, la implicación del estudiante en su aprendizaje y su capacidad de organizar el aprendizaje de forma independiente. Desde esta perspectiva general, los posibles cambios en evaluación son consecuencia de dos factores. El primero, la ampliación del objeto a evaluar. El objeto a evaluar continúa siendo el aprendizaje del estudiante en forma de rendimiento académico. En realidad, por rendimiento académico entendemos aquello que el estudiante es capaz de evidenciar como reflejo de su aprendizaje. Pero no es solo aprendizaje la información que un estudiante recuerda en un examen, o la aplicación de un procedimiento o algoritmo para solucionar correctamente un problema en momentos puntuales. No solo interesa saber cuánto sabe, sino también la capacidad que ese estudiante pueda tener para pensar, actuar y crear desde aquello que sabe, su competencia en organizarse para saber más y también la capacidad de ser consciente de aquello que no sabe. Es por ello que, en paralelo al significado de conocimiento, se utiliza el término de competencia como la capacidad y habilidad de utilizar los saberes más adecuados en las situaciones más idóneas. El segundo de los factores que corresponden a los cambios metodológicos consecuentemente que implican cambios en las metodologías de evaluación. Esto obliga a diseñar instrumentos y procedimientos de evaluación acordes con los objetivos de las nuevas metodologías. Al mismo tiempo, un planeamiento docente bajo el marco del trabajo colaborativo y coordinación del profesorado obliga a diseñar guías docentes y actividades de forma conjunta, compartir criterios e instrumentos de evaluación que hacen más coherente la acción conjunta del profesorado y que simplifican esfuerzos individuales de cada profesor en recoger evidencias y juzgarlas. Ello siempre bajo la hipótesis de que aquello que juzgamos mediante la evaluación del estudiante determina en gran medida lo que el propio estudiante entiende que es relevante en su aprendizaje. La evaluación, en última instancia, también debería suponer la enseñanza de la autoevaluación. El objetivo de aprender es desarrollar capacidades o competencias que permitan construir juicios de manera independiente, así como que los estudiantes sean capaces de reconocer sus potencialidades y limitaciones. En este proceso, la evaluación debería ser o es una herramienta que nos permite conocer en qué medida hemos alcanzado o si hemos alcanzado los objetivos trazados. En la evaluación, como docentes, emitimos juicios con el fin de que el estudiante encuentre algunas claves y elementos para que alcancen la conciencia de sus propios recursos, ya que debemos tener presente que los estudiantes no son cajas vacías que hay que llenar, sino lámparas que debemos encender, para que sean capaces de iluminar en su andar a ellos mismos y a quienes caminamos con ellos. La pregunta clave que debería hacerse un docente en cuanto al contenido, teniendo como premisa lo que evaluará es ¿para qué quiero enseñar? Y algunas respuestas a este planteamiento son para que los estudiantes sean capaces de reflexionar, actuar sobre las realidades para transformarlas, construir trabajo intelectual para abrirse a nuevos horizontes. Entonces, ¿debemos evaluar para calificar o evaluamos para que aprendan? En el primer caso, hablamos de una evaluación sumativa, en donde al final de una serie de exámenes o tareas se califica al estudiante en función al rendimiento apreciado. De esta manera se certifica el rendimiento. En el segundo caso, se trata de una evaluación formativa, que la misión de los juicios impartidos a lo largo del periodo académico tiene como objeto informar a los estudiantes y docentes con la finalidad de conseguir la mejora continua.
¿Qué pasa si debemos aplicar ambas? Es bueno saber que ambas evaluaciones no son excluyentes, ya que la evaluación es un proceso y las entradas o algunas de las entradas a este proceso son los docentes, alumnos, las herramientas, el contexto y muchos otros elementos que en un territorio de diversidad se integran y son apreciados con juicios para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Es en este momento que debemos mencionar, por cierto, que la planificación debe ser flexible y no debe tener una perspectiva meramente disciplinaria, sino, como ya lo hemos mencionado, debe ser integradora. Para finalizar, debemos decir que por ese motivo se debe apuntar a la autoevaluación como herramienta de evaluación. Esto no significa que el estudiante sea quien determine su calificación, sino que tome conciencia de qué habilidades posee, cuáles son sus fortalezas y en qué debe poner mayor esfuerzo para alcanzar aquello que él desea. Cuando hablamos de autoevaluación, nos referimos a que nuestros estudiantes sean capaces de retroalimentar en base a las vivencias que ha tenido a lo largo del proceso académico. Citando a Freire, en cada contexto uno escribe el texto educativo. Esto permitirá a los mismos ser capaces de conectar y complementar sus conocimientos. El contexto de los cambios en la evaluación, las condiciones de trabajo en el aula. La clave de todo proceso evaluativo es la vialidad del mismo. Para que esto sea así, debemos fundamentalmente hacer bien dos tareas relacionadas a la misma. En primer término, ser capaces de recoger datos. Y en segundo término, definir los criterios de tal forma que sean posibles de aplicar en función del territorio de diversidad al cual será aplicado. Tanto los datos que vamos a recoger como los criterios a ser aplicados deben ser coherentes con nuestra realidad y el ambiente en donde lo aplicamos. Al momento de diseñar el procedimiento de la evaluación, debemos considerar al menos los siguientes 3 factores. ¿Cuáles son los objetivos de la enseñanza para estos estudiantes y en esta asignatura? ¿Qué procedimientos de evaluación corresponderían a esos objetivos, dada mi experiencia y competencia profesional? Y por último, dado aquello que me gustaría hacer y desde las condiciones en las que se desarrolla mi enseñanza, ¿qué es lo que realmente puedo y vale la pena hacer? A modo de conclusión, podemos decir que la evaluación permite saber cuáles fueron los objetivos alcanzados y en qué medida se dio el logro, tener un análisis de las causas que pudieron haber ocasionado que no alcancemos las metas propuestas y poder tomar decisiones sobre eso, y evitar incurrir en los mismos errores en experiencias posteriores.